¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia a la continuación del tema de la Primera Guerra Mundial, y esta vez estaremos observando, analizando las fases que hubieron durante la Primera Guerra Mundial. Tal es así que dentro de estas fases que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial tenemos la guerra de movimientos, que fue una de las primeras fases que se habían llevado a cabo. Entonces, esta consistía, la guerra de movimientos consistía en un plan estratégico que fue puesto en marcha por el ejército alemán en el año 1914. A través de este plan, Alemania envió tropas a Bélgica para llegar finalmente a Francia y tomar París en su poder. Los alemanes encontraron oposición y resistencia por parte del ejército de Bélgica, junto a las fuerzas británicas y francesas. Pero esto no les impidió llegar a su destino, ya que pudieron cruzar la frontera próxima a la ciudad de Mauwauer. Entonces, estas circunstancias que habían ocurrido en aquella época, entonces conocida como la Guerra de Movimientos, Alemania pone en marcha una serie de acciones, una serie de movilizaciones, y como habíamos mencionado, había enviado tropas a Bélgica para poder finalmente llegar así al país de Francia y de esa manera también tomar París bajo su dominio, bajo su poder. Y como habíamos recalcado, mencionado, los alemanes sí encontraron oposición, encontraron resistencia por parte de Bélgica y también de los otros países aliados, como eran los británicos y los franceses. Entonces, siguiendo siempre con la primera fase de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando la guerra de movimientos, luego de luchar en el primer enfrentamiento, en la batalla de Marne, y después en las operaciones militares denominadas Carrera al Mar. Los combatientes del frente occidental se cubrieron en trincheras, que vamos a ver un poco más adelante en la segunda fase, que es el tema de la guerra de trincheras. En esta primera fase entonces es netamente de traslado, de movimientos. Esto convirtió la guerra de movimientos en una batalla de posiciones estratégicas en el terreno de combate. Los alemanes lograron ocupar el territorio que conquistaron y se encontraron con oposición en la localidad, pero la reprimieron sin piedad con todos los recursos que disponían. Entonces, ese traslado hacia los países o hacia el país que ellos tenían como objetivo, como por ejemplo, primeramente Francia, que habíamos mencionado, les servía como un movimiento estratégico que prácticamente posteriormente se habían posicionado en esos lugares para poder seguir avanzando y poder seguir actuando, digamos, y que servirían como planes estratégicos para seguir prácticamente arremetiendo o aniquilando a todos aquellos combatientes contrarios. Como habíamos mencionado, esta batalla, estos traslados, estas ubicaciones servirían como una posición estratégica para poder seguir avanzando en los terrenos de combate. Recordemos también que estas posiciones tomadas o logradas controlar tuvieron una resistencia, tuvieron una oposición ante sus avances, pero con la tecnología y con los equipamientos bélicos
ellos pudieron controlar y hacer frente ante esa oposición, ante esas resistencias que obtuvieron de parte de los franceses o de los otros, o de los franceses primeramente, o de los belgas, que prácticamente eran sus adversarios en aquel momento de los enfrentamientos. Entonces, habíamos analizado en la clase, o sea, en la etapa anterior, o en la sección anterior, que la primera fase era la guerra de movimientos, el traslado de los alemanes hacia la ciudad de Bélgica para luego también, perdón, hacia el país de Bélgica para luego también entrar en la ciudad de París, el país de Francia, y de esta manera ir avanzando y tener una posición estratégica de modo de hacer frente a los combates. Esta vez estaremos observando la guerra o la siguiente fase, que es la guerra de las trincheras, La guerra de trincheras fue una táctica empleada en la Primera Guerra Mundial por el frente oriental y el frente occidental, en la cual los rivales cavaban trincheras profundas en el terreno de la lucha para resguardarse y limitar la avanzada de las tropas enemigas. Después de una temporada, rápidos movimientos y estrategias y de mucha inversión en recursos empleados, los países en disputa se dieron cuenta de que era difícil que la guerra terminara con rapidez. Entonces, una vez ganada la posición, ganaban el lugar, se habían cavado trincheras para poder posicionarse y actuar de una forma estratégica, pero con esta situación serviría simplemente para resguardarse de los ataques, pero se notaba que de esta manera la lucha o las disputas bélicas eran muy lentas y tuvieron que emplear otras estrategias a fin de que la guerra pudiera seguir en su curso y pueda ser un poco más rápida las acciones empleadas. Entonces, primeramente tenemos la guerra de movimientos y en segunda fase tenemos la guerra de trincheras. Entonces, continuando con la segunda fase, que es la guerra de las trincheras, hablamos siempre de la Primera Guerra Mundial. Debido a las tácticas empleadas, se creó la línea de Hindenburg, que era una línea de trincheras de más de 700 kilómetros que separaba a Francia del ejército alemán. Se cree que unos 2.490 kilómetros de líneas de trincheras fueron hechas mientras se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Estas tenían 1 o 2 metros de ancho y 3 metros de profundidad. El día a día de los soldados que vivían en las trincheras eran muy complejos, ya que las condiciones climáticas muchas veces eran adversas. Las trincheras se inundaban y se hacían pantanosas debido a las lluvias. Entonces, era como una forma de vida que estaban los soldados en una primera línea de trincheras, y también había una segunda y una tercera, pero las primeras líneas eran los que estaban al frente de las batallas y también es la que recibían con mayor intensidad las explosiones, y en épocas de descanso eran muy complejas, ya que habían muchas alimañas, habían ratas que venían prácticamente a consumir los alimentos de los soldados, y también así estos soldados tenían muchos piojos. Eran unas condiciones básicamente inhumanas y una condición deplorables en las cuales ellos vivían y combatían. Básicamente muchos de ellos tenían amputaciones de sus dedos, ya que no tenían las condiciones mínimas de higiene, y también no tenían los medicamentos necesarios para poder sanar. Entonces, básicamente esto era de cómo vivían los soldados en las trincheras y de qué manera
se hacían los combates, eran más lentos, una guerra prácticamente que no avanzaba y de hecho eran la vida que se vivía el día a día de los soldados en estos lugares, que así, y hasta inclusive como habíamos mencionado, eran condiciones inhumanas que ellos vivían y luchaban. Y otras de las fases que se conocen también en la Primera Guerra Mundial, ya habíamos mencionado la guerra de movimientos, la guerra de las trincheras y también la fase de crisis del año 1917. Gran Bretaña sufrió muchas huelgas por parte de los soldados y trabajadores que se encontraban extenuados a causa de la larga duración del conflicto. Rusia, por una parte, también debido a los diferentes eventos internos que presentaba el país, tales como la Revolución Rusa, que ocurre en este tiempo, y la Revolución Bolchevique de los revolucionarios. La nación se vio obligada a abandonar la guerra. Entonces, por esta parte, tenemos una crisis que tienen los países que están en guerra, y esto hace también tallar como una fase que se ha vivido en estas contiendas bélicas. Como ya hemos mencionado, Gran Bretaña sufrió muchas huelgas por parte de los soldados y trabajadores que se encontraban cansados, que se encontraban con hambre, que se encontraban con enfermedades a causa de esta guerra que ellos estaban atravesando o estaban luchando. Y Rusia también tiene problemas internos debido a los absolutistas que vamos a ver en el siguiente contenido, que es la Revolución Rusa a causa de los zaristas, digamos, los grandes, digo bien, representantes de la política ejecutiva y económica del país de Rusia, y a su vez también hambreado y por las constantes luchas que estaban en guerra y los constantes acechos económicos que implica estar en una contienda bélica. También se había formado y creado un movimiento revolucionario que eran los bolcheviques, que estaban también en contra de la política o la forma de la conducción de Rusia, en el gobierno de Rusia. Y esto también hace partícipe y también hace que ya se retire de la guerra para atender las cuestiones internas de su nación. Siguiendo siempre con esta fase de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, estamos analizando también la crisis del año 1917 en lo que corresponde y en lo que respecta al país de Francia. Hubo múltiples huelgas y rebeliones en las industrias francesas a causa de los pocos suministros y las difíciles condiciones de las trincheras, la perversidad y la dureza de la guerra. Por otra parte, también Alemania recibe duros golpes. Se dieron divisiones y disputas entre grupos que estaban en pro de terminar la guerra y acabar con el sufrimiento, y de otros que defendían la continuidad de la misma. Esto causó una división política también en la nación. Entonces, en Francia, como habíamos mencionado, ante estas crisis, estas condiciones difíciles económicas que estaba atravesando, recibieron también las rebeliones y las huelgas de sus obreros en las fábricas, en las industrias, ya que contaban con pocos suministros y las difíciles condiciones que se vivía el día a día en las trincheras. Por sobre todo sabemos que estar en guerra son condiciones muy difíciles y muy complejas por sobre todo aquellos combatientes, para aquellos soldados, y también detrás de esto hay una vivencia y digamos, condiciones muy difíciles para para toda la nación y también para todas las familias por los cuales estaban atravesando ante estas contiendas bélicas. Lo mismo sucede en Alemania. Por una parte, un sector que
el descontento y también ya para que esto pueda terminar. Y por otro lado, aquellos que están todavía con la idea de seguir dominando el mundo y que la guerra continúe hasta poder controlar la totalidad del objetivo propuesto, cual era básicamente conquistar todas las naciones y que estén bajo el dominio de la Alemania. Entonces, por una parte, los que están a favor de la continuidad de la guerra y por otros ya el cese de las hostilidades. Entonces, esto es lo que se puede observar, crisis en los diversos países que están en guerra, Francia, Alemania y otros. Tal es así también que el imperio austrohúngaro, donde se había desatado las primeras escaramuzas, por el cual había entrado también en guerra. Recordemos que había ocurrido el asesinato del archiduque Francisco Fernando, por eso había entrado la guerra. Y también uno de los imperios que no ha quedado fuera de la crisis, de los problemas, de las dificultades que acarrea estos enfrentamientos, experimentó luchas separatistas y muchas revueltas y tuvo que ser capaz de mantener el fuego activo en dos frentes diferentes. Entonces, se le suma a los países con crisis también el imperio austrohúngaro. También hablamos de conflictos internos y por sobre todo la difícil situación que estaba atravesando la población, la nación en sí. También se suma a esta crisis la intervención de Estados Unidos. Entró en la guerra a causa de las amenazas alemanas que tenía directa o indirectamente, ya que prácticamente tenían lazos comerciales con los británicos, que son hoy en día Inglaterra, también con los franceses. Entonces era una amenaza también de Alemania hacia ellos, directa o indirectamente, ya que eran prácticamente aliados o socios comerciales. Entonces tuvo que entrar a intervenir también estas situaciones a modo de poder resguardar los intereses norteamericanos. Y la siguiente fase, recordemos que es donde se produce el fin de la Primera Guerra Mundial. Después de los crueles y duros años de la guerra, los dos bandos quedaron despedazados y tuvieron que enfrentar una fuerte crisis económica y social ocasionadas por toda la inversión y deterioro. El imperio alemán y el imperio austrohúngaro terminaron aniquilados, a diferencia del grupo de aliados que recibieron el soporte de Estados Unidos. Entonces, en esta primera parte podemos observar que en esta fase, que es la última fase, donde se produce el fin de la guerra mundial, el imperio austrohúngaro y también el imperio alemán estuvieron prácticamente destrozados, aniquilados, con una crisis en todos los estamentos, social, política, económica, y también prácticamente a diferencia de los aliados que estuvieron con mayor o con menos dificultades, y sobre todo tuvieron el apoyo y el soporte de la entrada de los Estados Unidos. Y siguiendo con nuestra fase del fin de la guerra, podríamos simplemente seguir mencionando que los problemas internos de los dos imperios generaron la separación del imperio austrohúngaro, que se redujo a la República de Austria en el año 1918, y también otros pequeños estados que se habían formado mediante esta separación o esta disgregación que vamos a ir analizando en la siguiente clase. Por otro lado, estando Alemania sin ayuda, vencida, destrozada, golpeada, aniquilada prácticamente por la intervención de los norteamericanos o de los Estados Unidos, finalmente se había firmado un acuerdo de paz y terminó por rendirse a finales del mismo año. Estamos hablando del año 1918. Entonces,
Alemania también muy golpeada, muy destrozada y aniquilada. Básicamente, no tuvo más otra opción que firmar un acuerdo o firmar un tratado de paz que vamos a estar analizando los pormenores o los contenidos de ese tratado en la siguiente clase, donde estaremos observando también las consecuencias de este tratado las cláusulas de este acuerdo, que básicamente también se vio desintegrada Alemania, y estaremos analizando en la siguiente clase. Pero básicamente estos son la cuarta fase, que es el fin de la guerra, donde vamos a ir analizando también las consecuencias que trajo aparejada estas situaciones. Pero en lo concreto y lo cierto es que estos dos grandes imperios aliados, como Alemania y el imperio austrohúngaro, tuvieron grandes bajas, conflictos, crisis económica, crisis social, estaban devastados, aniquilados, y todo esto se reduce en unas situaciones que se habían enfrentado. Entonces, en la siguiente clase estaremos analizando esos pormenores de estas situaciones. Entonces, de esta manera estuvimos analizando las fases de la Primera Guerra Mundial, y hasta aquí hemos llegado. Ustedes tendrán actividades conclusivas en la plataforma correspondiente, y en la siguiente clase estaremos analizando lo que respecta a las consecuencias y los tratados de paz que se habían firmado, y de esta manera había puesto el fin o el cese de la Primera Guerra Mundial.